Hola, buenas noches y bienvenidos a Euronews hoy con las claves informativas de este martes 19 de febrero. Estos son nuestros titulares. Donald Trump insta a funcionarios y militares que apoyan a Nicolás Maduro a elegir entre unirse a Guaidó o perderlo todo. Tras convocar elecciones anticipadas, Pedro Sánchez da su primera entrevista criticando a quienes solo echan gasolina en el conflicto con Cataluña. Euronews realiza un sondeo sobre el Brexit y el sentimiento proeuropeo. 1 de cada 3 franceses e italianos cree que el Brexit ya ha ocurrido. Emmanuel Macron reitera su compromiso para luchar contra el antisemitismo durante su visita a un cementerio judío profanado en el noreste de Francia. Adiós al Kaiser de la moda, Karl Lagerfeld. El icónico diseñador de Chanel y Fendi ha fallecido a los 85 años. Maduro es una marioneta de Cuba, así lo ha afirmado el presidente Trump ante la comunidad venezolana de Miami. Donald Trump ha advertido a los militares chavistas que apoyan a Maduro del riesgo que corren sus vidas y su futuro y aseguró: lo perderéis todo, recomendando al ejército aceptar la amnistía de Guaidó. Unirse a Juan Guaidó o perderlo todo es la advertencia lanzada por Donald Trump a los funcionarios y militares fieles a Nicolás Maduro, a quienes ha exhortado a dejar entrar la ayuda humanitaria. Ayuda que, según Guaidó, entrará en Venezuela el sábado, cueste lo que cueste. Hoy tengo un mensaje para cada funcionario que está ayudando a mantener a Maduro en el poder. Los ojos del mundo entero están sobre vosotros hoy, todos los días y todos los días en el futuro. No podéis esconderos de la elección a la que os enfrentáis. Podéis elegir aceptar la generosa oferta de amnistía del presidente Guaidó para vivir en paz con vuestras familias y compatriotas. Maduro ha asegurado que sus militares responderán a la advertencia de Trump con moral, unión y verdad, a la vez que ha anunciado la llegada de 300 toneladas de ayuda humanitaria de Rusia este miércoles. Ellos se creen con su prepotencia y su desprecio a nosotros, se creen dueños del país, y Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. Es una ofensa a la dignidad, a la vergüenza. En su discurso ante la comunidad venezolana en Miami, Trump ha abogado por una transición pacífica en Venezuela, aunque recordando que todas las opciones están sobre la mesa. Con dignidad. Tras convocar elecciones generales el pasado viernes, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dio el lunes una entrevista señalando que su gobierno nunca ha tenido acuerdo alguno con los independentistas, a cambio de su apoyo en la moción de censura. Además, criticó a aquellos que solo echan gasolina en el conflicto de Cataluña. Yo creo que el 28 de abril tiene que servir. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, habla sobre el independentismo catalán en una entrevista concedida para la televisión pública española. Lo hace 3 días después de haber convocado elecciones anticipadas para el 28 de abril. Unos comicios propiciados tras la negativa de los independentistas a aprobar los presupuestos generales. Ellos mismos tienen pavor a sentarse en una mesa, a dialogar, a ser conscientes de que la independencia no es posible en Cataluña y a decirle a los elementos más radicales de la población catalana, que lógicamente están apoyando a estos partidos políticos, que les han mentido y que tienen que volver a la senda constitucional. Mientras tanto, en Bruselas, el expresidente catalán Carles Puigdemont recababa apoyos después de que el Parlamento Europeo le impidiera dar una conferencia ante esta institución. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, aludía a razones de seguridad tras la petición de varios eurodiputados españoles de impedir la charla. Este martes se reanuda el juicio que tiene lugar en el Tribunal Supremo Español contra los líderes del proceso soberanista catalán. El Tribunal Supremo ha interrogado este martes al exconseller de Presidencia Jordi Turull y al exconseller de Asuntos Exteriores Raúl Romeva, que solo va a responder a su abogado, igual que hizo el expresidente Oriol Junqueras, con quien comparte letrado y estrategia. Romeva ha asegurado que se considera un preso político.
El Tribunal Supremo Español ha escuchado este martes a Jordi Turull, ex consejero de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña y uno de los principales acusados en el juicio a los líderes del proceso soberanista catalán. Ante las preguntas del fiscal Jaime Moreno, que pide 16 años de cárcel para Turull, el acusado ha afirmado que la declaración unilateral de independencia fue política y que siempre se buscó un acuerdo con el Estado. ¿El referéndum fue pactado? El referéndum hasta el último minuto se intentó que fuera pactado. Pero no lo fue. Por eso, bueno, pero usted si en el junio del 2016, lo que yo le pregunto es si decidieron que, en caso de no llegar a un pacto, ya se iría a la vía unilateral. No, en junio del 2016... Es lo que pone en la agenda del señor Jerez, no propuesta española, ir a la vía unilateral. Ya, pero a mí no me haga responder por lo que ponen en una agenda, porque claro, yo si mira mi agenda encontrará notas que pueden ser reflexiones o personales o de otro o de... El Supremo ha llamado a declarar dentro de su larga lista de testigos al expresidente del gobierno Mariano Rajoy, al que ha citado para el martes de la semana que viene. Euronews sale a las calles para saber cómo cree la gente que afectará el Brexit a la Unión Europea. Veamos algunos de los resultados de este sondeo. Euronews ha tomado el pulso al sentimiento proeuropeo en los 4 países más poblados de la UE. Mientras que alemanes e italianos tienen una visión mayoritariamente positiva, en Francia predomina la negativa y los británicos están divididos. A pesar del bombardeo mediático, 1 de cada 3 franceses e italianos creen que el Brexit ya se ha producido. Casi el 60% de los alemanes consideran que perjudicará al Reino Unido. El expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha estado en la presentación de los resultados de la encuesta. No habrá ningún país más importante para la UE en el futuro que el Reino Unido, y también para el Reino Unido no habrá relación más importante que la de la Unión Europea. Por lo tanto, es de vital importancia desde una perspectiva política y estratégica, no solo económica, que evitemos un Brexit duro, que tenga algún resentimiento, así que espero que todavía haya espacio para algún tipo de compromiso. La publicación de la encuesta tiene como telón de fondo el estancamiento de las negociaciones sobre el Brexit y la precampaña de las elecciones europeas. Alerta contra el antisemitismo en Francia. Un cementerio judío ha sido profanado cerca de Estrasburgo tras diversos incidentes antisemitas. Emmanuel Macron ha acudido al cementerio judío de Quatzenheim y al Memorial del Holocausto en París, aunque ha decidido no participar en una gran movilización convocada en la Place de la République en París. Con el rostro compungido y rodeado de políticos y representantes de la comunidad judía, Emmanuel Macron ha visitado el cementerio judío de Quatzenheim, cerca de Estrasburgo. Decenas de tumbas aparecieron profanadas este martes, con cruces gamadas pintadas en las lápidas. El presidente francés ha hablado en nombre de la República. Un grupo odioso de individuos ha hecho lo que por desgracia hicieron otros antes que ellos durante demasiados años. Estoy aquí para dar testimonio de la solidaridad de todo el país, de la vergüenza que sentimos al ver esto, de nuestra determinación a estar juntos en estos momentos y en todos aquellos en los que nos sentimos heridos o alguno de nosotros se siente herido, para afirmar mi total determinación, nuestra total determinación, para luchar contra el antisemitismo en todas sus formas. Sobre una lápida, los agresores dejaron una inscripción en alemán que decía «Los Lobos Negros», el nombre de un grupo independentista alsaciano de los años 70. El fiscal de Estrasburgo ha abierto una investigación. Este acto de vandalismo ha coincidido con la convocatoria de numerosas marchas en distintas localidades del país para denunciar el incremento de los actos y agresiones antisemitas. Como decíamos, esta tarde la Place de la République en París se ha llenado con una multitud concentrada contra el antisemitismo, una movilización a la que han asistido miembros del gobierno francés y figuras políticas como Nicolas Sarkozy o François Hollande. Mientras, en Europa Central, el antisemitismo es también fuente de controversia entre Polonia e Israel.
Las banderas siguen allí, pero la cumbre entre Israel y el Grupo de Visegrado, que se iba a celebrar en Jerusalén este martes, ha sido cancelada. El motivo, unas declaraciones del ministro de Exteriores israelí del lunes, en las que repetía lo dicho días antes por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que muchos polacos habían colaborado con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y compartían responsabilidad en el Holocausto. El premier polaco, indignado, anunció poco después que no asistiría al encuentro. Lo que ha dicho es inaceptable, no solo desde un punto de vista diplomático. Para mí es inaceptable que se diga en público. Polonia fue la nación que más sufrió junto con los judíos y los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras Varsovia dice estar esperando que Israel pida perdón por acusarlos de antisemitas, Netanyahu, tras cargar las tintas, denuncia ahora la existencia de una nueva oleada no solo de antisemitismo, sino también de antisionismo. También vemos una nueva clase de antisemitismo, la maliciosa intención de demonizar al Estado judío, negar al pueblo judío y solo al pueblo judío el derecho a la autodeterminación en nuestra patria ancestral. Creo que lo tenemos que llamar de una forma muy simple y clara. Antisionismo es la nueva forma de antisemitismo. Las autoridades francesas han alertado recientemente sobre el aumento de actos antisemitas. Pero no solo allí, en muchos países de Europa como Bulgaria, movimientos ultranacionalistas han mostrado sin complejo su ideología antisemita acompañada de simbología nazi. La industria italiana pierde fuelle. Los pedidos industriales en la tercera economía de la zona euro cayeron más del 5% el pasado diciembre. La industria italiana pierde fuelle. Los pedidos industriales en la tercera economía de la zona euro cayeron un 5,3% el pasado diciembre respecto al mismo mes en 2017. Ese retroceso afectó tanto al mercado interno como en las exportaciones. Anualmente los ingresos cayeron un 7,3%, la peor cifra desde noviembre de 2009. Así, el rendimiento de los bonos de deuda pública italiana ha subido de 5 a 6 puntos básicos. Italia es el país con mayor deuda pública de la eurozona. Roma acaba de iniciar conversaciones con Bruselas sobre la renovación de un esquema de garantía estatal diseñado para ayudar a los bancos a deshacerse de préstamos incobrables, que ascienden a 100.000 millones de euros y lastran la economía italiana. Un informe del Consejo de Europa denuncia la grave situación que se vive en los campos de refugiados de Grecia, un país que no da abasto para hacer frente a los flujos migratorios. Mejorar la situación de los pacientes psiquiátricos y humanizar el trato a los extranjeros que están en centros de detención. Son las principales conclusiones del informe que acaba de publicar el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa sobre su última visita a Grecia en abril del año pasado. El CEPT constató el hacinamiento estructural en 3 de los 5 establecimientos psiquiátricos visitados. En cuanto a la detención de extranjeros, el organismo insiste una vez más en la necesidad de establecer un enfoque europeo coordinado. La delegación ha recomendado a las autoridades que aumenten el número de centros de acogida abiertos para menores no acompañados y que revisen completamente su política de detención. Pide además que los niños no acompañados dejen de estar recluidos en centros de recepción e identificación. Durante la visita, el comité recibió denuncias creíbles de maltrato policial a extranjeros detenidos en Evros y en el centro de detención de Moria en la isla de Lesbos. En vísperas de la inédita cumbre del Vaticano contra la pederastia, que tendrá lugar del 21 al 24 de febrero, el español Miguel Hurtado, víctima del monje de Montserrat Andreu Soler, pide que se defina el concepto de tolerancia cero y considera que si el Papa quisiera realmente solucionar el problema, la reunión sería de 3 semanas y no de 3 días. Miguel Hurtado exige justicia 20 años después. Fue el primero en denunciar los abusos sexuales del monje del monasterio de Montserrat, Andreu Soler, de los que fue víctima a finales de los años 90 siendo scout. Ahora, entre los turistas que transitan por el lugar, exige la dimisión del abad del monasterio, Josep María Soler, porque asegura, desde que le contó lo ocurrido hace 2 décadas, no tomó ninguna medida contra él, ni siquiera lo apartó del grupo de adolescentes. Y comenzó a hablar de temas más sexuales, de la masturbación, de que era mala, de que eso no lo tenía que hacer, y a nivel pedagógico, como dando una enseñanza, pues comenzó a meter la mano por debajo del pantalón de pijama, a tocarme los genitales
y a decirme esto no te lo tienes que tocar porque está mal, porque puede ser mal para ti. Miguel Hurtado es una de las víctimas que se reunirá este miércoles con el comité de la cumbre sobre el tema que celebrará el Vaticano. Pide el Papa Francisco tolerancia cero real y medidas para acabar con esta pandemia. En España, la Iglesia Católica ha creado la primera institución para atender a víctimas de estos abusos. Ha fallecido Karl Lagerfeld. El mundo de la moda pierde a uno de los grandes. El diseñador de moda alemán Karl Otto Lagerfeld está considerado uno de los creadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. El mundo de la moda llora hoy la desaparición de uno de sus íconos. El diseñador alemán Karl Lagerfeld ha fallecido este martes en París a los 85 años. Ya en enero, el Kaiser no apareció al final del desfile de Chanel alta costura por cansancio. Nacido en Hamburgo, Lagerfeld siempre mantuvo el secreto en torno a su fecha de nacimiento. Sí está confirmado, en cambio, que comenzó a diseñar con 16 años y cautivó a Pierre Balmain. 3 años más tarde entró en la casa Fendi y creó el emblemático logo de la marca italiana. Desde el 83 llevaba las riendas de Chanel. El Kaiser se ha ido como siempre quiso, sin dejar de trabajar. Aquí termina Euronews hoy, pero la información sigue en próximas ediciones y en nuestra página web. Les invitamos a seguirnos.